Prevención, diagnóstico y tratamiento de la preeclampsia en el segundo y tercer nivel de atención. Definición. Preeclampsia es aquel estado que se caracteriza por la presencia de hipertensión y proteinuria significativa, lo que ocurre por primera vez después de la semana 20 del embarazo, durante el parto o el puerperio. También es preeclampsia cuando existe hipertensión en el embarazo y un criterio de severidad aún cuando no haya proteinuria demostrada en un primer momento. Preeclampsia severa o preeclampsia con criterios de severidad es la preeclampsia con uno o más de los siguientes criterios. Síntomas maternos: cefalea persistente o de nuevo, alteraciones visuales o cerebrales, epigastralgia o dolor en epicondrio derecho, dolor torácico o disnea, signos de disfunción orgánica y en caso de hipertensión severa, sistólica mayor o igual a 160 y o diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio, edema agudo pulmonar o sospecha de desprendimiento placentario, alteraciones de laboratorio, elevación de creatinina sérica mayor a 1.1 miligramos sobre decilitro, incremento de AST o ALT mayor a 70 unidades internacionales sobre litro, o deshidrogenasa láctica, disminución de plaquetas menos de 100.000 milímetros cúbicos, síndrome de HELP, denominación en inglés, hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas. Es una presentación particular de la preeclampsia severa. Hipertensión arterial crónica en el embarazo. Es la hipertensión que se presenta antes del embarazo o que es un diagnóstico antes de las 20 semanas de gestación. De acuerdo a la etiología, puede ser primaria o secundaria. Cuando se diagnostica hipertensión arterial secundaria durante el embarazo, deberá determinarse la etiología, enfermedad renovascular, enfermedad de Cushing, etc., en la medida de lo posible. Hipertensión gestacional. Hipertensión que se presenta por primera vez posterior a las 20 semanas de gestación, con ausencia de proteinuria demostrada por recolección de orina de 24 horas o por con 7 proteína creatinina urinaria en una muestra al azar. Los monitores que miden la presión arterial en la muñeca se han hecho populares, pero es importante tener en cuenta que las presiones sistólicas y diastólicas varían considerablemente en diferentes partes del árbol arterial, presentando en las arterias más distales un aumento de la presión sistólica y disminución de la presión diastólica. Aunque el método de auscultación mediante esfingomanómetro de mercurio es considerado como el estándar de oro para la medición de la presión arterial, la aplicación generalizada de la prohibición en el uso de esfingomanómetros de mercurio sigue disminuyendo el papel de esta técnica. Los baumanómetros anaeroides existentes son menos precisos y a menudo necesitan una calibración frecuente. Los esfingomanómetros híbridos se han desarrollado como reemplazo para dispositivos de mercurio. Básicamente, estos dispositivos combinan las características de los dispositivos electrónicos y la auscultación de tal manera que la columna de mercurio es reemplazada por un indicador de presión electrónico similar a los dispositivos oscilométricos. Los esfingomanómetros anaeroides se pueden usar para la detección de presión arterial, pero también son propensos a error. Es recomendable que cada unidad establezca calendarios de mantenimiento a los dispositivos para la medición de la presión arterial, a fin de mantenerlos debidamente validados y calibrados. Se recomienda que la ubicación estándar para la medición de la presión arterial se realice a nivel de la arteria braquial. La medición de la presión arterial se ve influida por la posición del brazo. Hay un aumento progresivo de la presión de aproximadamente 5 a 6 milímetros de mercurio con el brazo hacia abajo desde la horizontal a la posición vertical. También es importante que la espalda del paciente esté en apoyo durante la medición. Si la paciente está sentada erguida, la presión diastólica puede ser de hasta 6.5 milímetros de mercurio más alta que si se sientan de nuevo. La variación de la presión arterial entre los brazos es aproximadamente menos de 10 milímetros de mercurio.
y solo entre 2 a 8% de las mujeres embarazadas tienen una diferencia de presión arterial entre brazos de al menos 10 milímetros de mercurio para la presión sistólica y diastólica. La presión arterial sistólica es aceptada como el sonido que se ausculta primero, fase 1 de Korokov, y la presión arterial diastólica la desaparición de los sonidos completamente. Un manguito grande con una cámara inflable que cubre el 80% de la circunferencia del brazo se debe utilizar si la circunferencia del brazo es superior a 33 centímetros, pero se debe utilizar un manguito de muslo si la circunferencia del brazo superior es mayor a 44 centímetros. Esto ayuda a minimizar el exceso de diagnóstico de la hipertensión durante el embarazo. La tasa de definición de la banda debe ser de menos de igual a 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo para evitar subestimar la presión arterial sistólica. Las mediciones para la determinación de la presión arterial en el paciente con embarazo es recomendable realizarlo en un entorno tranquilo, con la paciente sentada durante varios minutos. Al menos 2 mediciones deben ser tomadas separadas por 2 a 15 minutos. Se recomienda utilizar un brazalete apropiado, longitud de 1.5 veces la circunferencia del brazo, con el brazo a nivel del corazón. Si la medición de la presión arterial es consistentemente más alta en uno de los dos brazos, se recomienda considerar el brazo con los valores más altos para todas las mediciones de la presión arterial. El papel principal de la monitorización ambulatoria de la presión arterial es identificar a las mujeres con hipertensión de la bata blanca, evitando de este modo una intervención inadecuada. MAPA es útil en la evaluación de la hipertensión temprana antes de las 20 semanas de gestación. El establecimiento de los valores normales de presión arterial ha sido difícil debido principalmente al cambio de la presión arterial en el embarazo, haciendo necesario definir los valores normales en el MAPA a diferentes edades de gestaciones. En la evaluación posparto de mujeres que cursaron con preeclampsia o hipertensión gestacional, el valor del uso del MAPA es importante. Estudios han demostrado por MAPA que las pacientes que presentaron preeclampsia o hipertensión gestacional tienden a desarrollar presiones arteriales más elevadas y que no son siempre detectables utilizando la medición convencional de presión arterial. La medición de la presión arterial en casa puede recomendarse a través de métodos auscultatorios automatizados realizándose 2 veces por día, mañana y noche, 3 o 4 veces por semana, idealmente los 7 días de la semana. Las mediciones deberán cotejarse periódicamente con un dispositivo calibrado en las unidades hospitalarias. Se recomienda en aquellas mujeres con embarazo y con monitoreo de la presión arterial en el domicilio explicar la forma adecuada de medición de la presión arterial y la interpretación de las lecturas. Se recomienda el control de la presión arterial ambulatoria o en el hogar para confirmar cifras de presión arterial elevada, sobre todo en casos específicos. Los dispositivos de medición de la presión arterial para el monitoreo en casa pueden ser considerados una herramienta para la vigilancia de la presión arterial en mujeres con embarazo y factores de riesgo para preeclampsia. Determinación de proteinuria. El diagnóstico de proteinuria puede utilizarse cuantificando en una muestra al azar de orina a través de una de las siguientes: relación proteína-creatinina, recolección de orina en 24 horas y trireactiva. Las mujeres con embarazos tempranos deben evaluarse la presencia de proteinuria para descartar enfermedad renal preexistente y en mujeres con embarazos mayores de 20 semanas para la detección de la preeclampsia población con factores de riesgo. Las causas benignas y transitorias de proteinuria deben considerarse, por ejemplo, inducida por el ejercicio, ortostática o secundaria a la infección del tracto urinario. La recolección de orina durante 24 horas se considera el estándar de oro para la cuantificación de proteinuria en el embarazo. Se define como proteinuria significativa mayor o igual a 300 miligramos por 24 horas o más. Desafortunadamente, la recolección de orina de 24 horas no es disponible para guiar las decisiones clínicas en primera evolución. Una prueba de detección rápida para predecir la proteinuria de 24 horas es combinación con otros signos y síntomas de presentación pueden ayudar al médico a determinar la presencia de proteinuria. La cuantificación de proteínas en orina de 8 a 12 horas es una alternativa razonable a la cuantificación de proteínas en 24 horas. Una revisión sistemática que incluyó 7 estudios concluyeron que la determinación mayor a 150 miligramos sobre decilitro de proteína en una recolección de 12 horas tiene una correlación mayor a 300 miligramos de proteínas en una recolección de 24 horas.
con una sensibilidad de 92% y especificidad del 99%. En aquellas pacientes en quienes es necesario identificar rápidamente la presencia de proteinuria por sospecha de preeclampsia, se recomienda considerar realizar una cuantificación en orina de 8 a 12 horas como alternativa de la cuantificación de proteínas en orina de 24 horas, estableciendo como punto de cohorte valores mayores o iguales a 150 miligramos de litro de proteína. El análisis de orina por tira reactiva mide la concentración de proteína en la orina a través de un método semicuantitativo por colorimetría. Pruebas positivas falsas pueden ocurrir en la presencia de sangre en la orina, semen, orina muy alcalina, pH mayor a 7, fármacos, agentes de radiocontraste y gravedad específica alta, mayor o igual a 1030. Pruebas positivas de proteína debido a la sangre de la orina rara vez exceden mayor a una cruz por tira reactiva. Los falsos negativos pueden ocurrir con baja gravedad específica, menores a 1010, alta concentración de sal, orina ácida. El análisis de orina por tira reactiva mide la concentración de proteína en orina y es susceptible a fluctuaciones en el contenido de agua de la orina, subestimado la cantidad de proteína que se recoge en una muestra de orina de 24 horas, mientras que la orina concentrada puede subestimar la misma pH urinario. Resultado de un número de falsos positivos y falsos negativos, estudios han informado de que el análisis de orina tira reactiva tiene diferentes grados de precisión, con una sensibilidad entre 22 y 82%. Una revisión sistemática investigó el punto de corte de tira reactiva en la predicción de la proteinuria significativa. Se incluyeron 7 estudios con 1.841 mujeres. El punto de corte de 300 miligramos en 24 horas con proteinuria de una cruz en tira reactiva evaluada visualmente tuvo una sensibilidad de 55% específicamente. Especificidad de 84%, valor predictivo positivo de 72% y valor predictivo negativo de 30%. A pesar de esta limitación en las pruebas de tira reactiva en orina convencionales, sigue siendo el pilar de detección de proteinuria en la práctica obstétrica. El rango de los resultados es desde negativo a 4 cruces. La sensibilidad para el cociente proteína-creatinina se ha considerado importante para la predicción de proteinuria y no está sujeta a variación debido al estado de hidratación. En las mujeres embarazadas, el cociente proteína-creatinina y la orina de 24 horas son altamente correlacionadas. Una revisión sistemática recomienda la determinación de proteinuria en 2 pasos en aquellas pacientes en quienes es necesario determinar rápidamente la presencia de proteinuria. Debe realizarse un examen con tira reactiva en orina de forma inicial. Si el análisis tiene una cruz de proteínas o más, la presencia puede tener una proteinuria significativa. Si el estudio es negativo o indeterminado, el cociente proteína-creatinina debe ser solicitado en el paciente para definir el riesgo. Si el cociente proteína-creatinina es menor a 0.15, la paciente no tiene proteinuria significativa. Si el cociente proteína-creatinina es mayor a 0.28, la presencia tiene proteinuria significativa. Si el cociente proteína-creatinina es entre 0.15 y 0.28, resultado indeterminado, se debe solicitar la depuración de creatinina en 24 horas. El cociente proteína-creatinina, orina, miligramos de proteína, miligramos de creatinina, es un método conveniente y relativamente rápido para cuantificar la proteinuria en el embarazo. Un cociente proteína-creatinina menor o igual a 0.15 puede considerarse normal. Es predictivo de proteinuria menor a 300 miligramos, una correlación de 24 horas. Un cociente proteína-creatinina mayor a 0.7 es muy probable que indique proteinuria significativa. Más de 300 miligramos de proteinuria en orina, recolección de 24 horas. Se ha sugerido utilizar como umbral para proteinuria significativa con un cociente de proteína creatinina mayor a 0.26 en una muestra de orina al azar. Si no es posible obtener una recolección de orina en 24 horas. Se recomienda establecer diagnóstico de proteinuria cuando la cuantificación de proteínas en una recolección de orina de 24 horas es mayor o igual a 300 miligramos. Presencia de una cruz en tira reactiva en una muestra tomada al azar. Utilizar solo si los métodos cuantitativos no están disponibles. Una tira reactiva negativa no descarta proteinuria y requiere confirmación por un método cuantitativo. Cociente proteína creatinina urinaria en una muestra de orina al azar mayor o igual a 0.28.
Predicción de preeclampsia. Marcadores plasmáticos antiangiogénicos, forma soluble de tirosinquinasa SFLT1 y la endoglina soluble y proangiogénicos, factor de crecimiento placentario PGF y factor de crecimiento vascular endotelial han sido evaluados como potenciales predictores de la preeclampsia. Las formas solubles de tirosinquinasa elevan de 4 a 5 semanas antes del inicio de los síntomas, mientras que el factor de crecimiento placentario disminuye de las 9 a las 11 semanas antes de que aparezca la hipertensión y la proteinuria. En un estudio multicéntrico prospectivo con 3.529 mujeres embarazadas, mostró aumento en la concentración de endoglina soluble en embarazos asociados con preeclampsia en comparación con los controles entre las 14 a 16 semanas de gestación, sensibilidad de 88%. En 2013, un estudio de una cohorte de mujeres con embarazo de bajo riesgo demostró que las formas solubles de tirosinquinasa y el factor de crecimiento placentario aumenta desde el primer trimestre hasta el segundo trimestre del embarazo. Sin embargo, la tasa de incremento de PIG fue significativamente diferente en embarazos que desarrollaron preeclampsia con sensibilidad del 77%. La combinación de biomarcadores angiogénicos entre el primer y el segundo trimestre, junto con las características clínicas como raza, índice de masa corporal y la presión arterial, tienen un mayor valor predictivo para los casos graves y preeclampsia de inicio temprano. Actualmente, estudios aún evalúan el uso potencial de una variedad de marcadores biológicos durante el primer trimestre, entre ellos proteína plasmática asociada al embarazo, desintegrina y metaloproteinasa 12, y el factor de crecimiento lancetario, angiopoyetina 1 y 2 y la interleucina beta 1 y fibrinógeno, así como gonadotropina coriónica humana. Existen pocos estudios de cohorte válidos por los que no se puede emitir una recomendación para utilización rutinaria de biomarcadores angiogénicos como factor predictivos de preeclampsia. La sensibilidad y especificidad de flujometría de la arteria uterina en la predicción de preeclampsia entre la semana 11 y 14 de gestación es de 47.8%, respectivamente. Para la predicción de la preeclampsia y la combinación de los factores maternos y la medición del índice de pulsatilidad de la arteria uterina mejora la tasa de detección del 36 al 59% con la tasa de falsos positivos menor al 5%. El cribado combinado por los factores maternos y determinación del IP de la arteria uterina a la semana 11 a la 13.6 semana tiene una detección del 90% para preeclampsia temprana en una tasa de falso positivo del 10%. Si se relaciona este resultado con la determinación del IP de la arteria uterina en la semana 21 o 24.6, la tasa de detección para preeclampsia temprana es del 90%, con una reducción sustancial en la tasa de falsos positivos de 5%. El análisis estadístico de variables mencionadas para establecer el riesgo de preeclampsia, parto pretérmino y o restricción del crecimiento intrauterino se podrá llevar a cabo a través de las siguientes plataformas. El paciente con embarazo y alto riesgo de preeclampsia es recomendable realizar determinación del IP de la arteria uterina del primer y segundo trimestre. Los flujos vasculares por Doppler son útiles en la predicción de la preeclampsia, principalmente en pacientes con riesgo incrementado de preeclampsia y restricción del crecimiento intrauterino. Ante datos alterados, se recomienda decidir el tratamiento oportuno para evitar complicaciones o secuelas materno-fetales cuando se dispone con el recurso. En mujeres con embarazo y bajo riesgo de desarrollo de preeclampsia no se recomienda el uso rutinario de Doppler en las arterias uterinas como predictor para el desarrollo de preeclampsia. Se recomienda que en aquellos pacientes en quienes se detecte riesgo de hipertensión gestacional o preeclampsia durante el embarazo deben ser vigiladas por el personal médico de primer nivel. Prevención de preeclampsia. Aunque no se ha desarrollado una herramienta totalmente predictiva para el desarrollo de preeclampsia, estudios han identificado algunos factores como el riesgo para el desarrollo de preeclampsia. En los pacientes con embarazo se recomienda clasificar como riesgo bajo o aumentado de preeclampsia, por lo general por la presencia de uno o más de los marcadores de riesgo. Las intervenciones preventivas para la forma de preeclampsia con presentación temprana se recomiendan en población con riesgo aumentado de preeclampsia, iniciándolas ante las 16 semanas de gestación. En un estudio
En un estudio de casos y controles realizado en 2013 en pacientes que cursaron con preeclampsia de inicio temprano y o tardío, mostró que la multiparidad, la hipertensión arterial crónica, la diabetes pregestacional o gestacional, historia de preeclampsia en embarazo previo y el antecedente de síndrome de HELB en embarazos previos fueron significativamente asociados al desarrollo de preeclampsia de inicio temprano, menor a 32 semanas de gestación. Los factores de riesgo asociados con un incremento en el riesgo de preeclampsia de inicio temprano y tardío fueron historia familiar de diabetes, índice de masa corporal previo al embarazo mayor a 30 kilogramos sobre metro cuadrado y ganancia de peso mayor o igual a 0.5 kilogramos por semana, mientras que la historia familiar de hipertensión fue asociada significativamente con un mayor riesgo de desarrollo de preeclampsia e inicio tardío mayor a 32 semanas de gestación. La identificación en la historia clínica de factores de riesgo para el desarrollo de preeclampsia es una herramienta que puede coayudar en detección de prevención de los posibles pacientes con sospecha de desarrollo de preeclampsia. Una historia clínica completa es recomendada en la paciente embarazada. En los grupos de riesgo se recomienda que la vigilancia clínica sea constante cada 3 a 4 semanas, con estudios auxiliares de diagnóstico, laboratorio, examen general de orina y biometría hemática, así como la administración de ácido acetilsalicílico a dosis bajas. Reducir la actividad física puede ayudar a un mejor control de las cifras de presión arterial. El reposo estricto en cama no ayuda en la prevención o disminución del riesgo de desarrollo de preeclampsia o sus complicaciones. No se recomienda el reposo en cama para prevenir la preeclampsia y enfermedades hipertensivas en el embarazo de riesgo. Una revisión sistemática Cochrane comparó la restricción dietética de sodio con una ingesta habitual. No hubo diferencias significativas para la preeclampsia. No se recomienda la restricción de sodio en la dieta para prevenir el desarrollo de preeclampsia. La suplementación de calcio reduce el riesgo de preeclampsia en mujeres con bajo ingesta de calcio. En mujeres de bajo riesgo para desarrollar preeclampsia, la reducción de riesgo con suplementación de calcio es de 41% en población de alto riesgo. No hubo diferencias para eclampsia, muerte materna, ingreso a UCI, óbito o ingreso a unidades de terapia neonatal. En áreas con baja ingesta de calcio dietético se recomienda la suplementación con calcio durante el embarazo a dosis de 1.5 a 2 gramos de calcio elemental al día para la prevención de preeclampsia en todas las mujeres, pero especialmente en aquellas con alto riesgo de desarrollar preeclampsia. En una revisión sistemática de Cochrane que involucró estudios de 1.114 mujeres embarazadas, evaluó los efectos de la suplementación de vitamina D sola o combinada con otras vitaminas y minerales, demostrando que quienes recibieron vitamina D y calcio presentaron una disminución en el riesgo de preeclampsia en comparación con aquellas mujeres que no recibieron intervención. Sin embargo, se encontró un aumento del nacimiento pretérmino. De acuerdo a la evidencia científica y disponible, es recomendable realizar un mayor número de ensayos aleatorizados para confirmar la disminución del riesgo en el desarrollo de preeclampsia en la población. Estudios compararon suplementación con una o más vitaminas, vitamina C y E, combinadas y placebo. No hubo diferencia significativa en los desenlaces críticos maternos de preeclampsia. No se mostraron efectos benéficos de los antioxidantes sobre el placebo para los niveles de riesgo de desarrollo de preeclampsia y la edad gestacional de la aparición. La suplementación con vitamina C y vitamina E durante el embarazo no son recomendados para la prevención del desarrollo de preeclampsia y sus complicaciones. En pacientes con alto riesgo de uso de antiagregantes plaquetarios, ácido acetilsalicílico se asocia con una reducción de riesgo para el desarrollo de preeclampsia. En una revisión sistemática con 33 estudios, 20.701 pacientes con agentes antiagregantes versus placebo, no se observaron diferencias significativas en la comparación entre los grupos para otros desenlaces críticos: eclampsia, muerte materna, desprendimiento de placenta, muerte perinatal, admisión a unidad de cuidados intensivos neonatales. El uso de ácido acetilsalicílico se asocia a una reducción del riesgo de mujeres que comenzaron el tratamiento antes de la semana 20 sobre la que
lo comenzaron después de la semana 20. Es recomendable iniciar dosis bajas de ácido acetilsalicílico 100 mg al día para la prevención de la preeclampsia y las complicaciones relacionadas en aquellas pacientes antes de la semana 16 de la gestación y que presenten factores de riesgo para el desarrollo de preeclampsia. Las dosis de aspirina menores a 75 mg no se asocian a una reducción significativa del riesgo de preeclampsia a diferencia del uso de dosis mayores. Preeclampsia severa. En mujeres con historia de preeclampsia de aparición temprana menores a 34 semanas en embarazos previos se recomienda recibir bajas dosis de ácido acetilsalicílico diarias antes de semanas 16 de la gestación por las noches. Diagnóstico de preeclampsia. El síndrome de preeclampsia puede ser subdividido en preeclampsia y preeclampsia con datos de severidad. La distinción entre ellas está basada en la severidad de la hipertensión, así como falla en órgano blanco. Las condiciones adversas en las mujeres con embarazo complicado y preeclampsia presentan manifestaciones que incrementan el pronóstico adverso tanto materno como perinatal. El diagnóstico de preeclampsia se integrará en pacientes con embarazo igual o mayor a 20 semanas de gestación o en etapa puerperio si presenta hipertensión asociada a proteinuria o ausencia de proteinuria y hipertensión asociada a condiciones adversas. La presencia de ciertos hallazgos clínicos aumentan el riesgo de morbilidad y mortalidad en presencia de preeclampsia. Se considera como preeclampsia con datos de severidad cuando se encuentra presente uno de los datos de complicación severa. Cuando se sospecha de preeclampsia, se sugieren pruebas sanguíneas y en orina a fin de detectar daño a órgano blanco que incrementen el riesgo de pronóstico adverso. Se recomienda clasificar como preeclampsia o preeclampsia con datos de severidad con base a lo establecido en el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. En el abordaje diagnóstico de la paciente con preeclampsia debe de realizarse estudios auxiliares diagnósticos para el monitoreo y vigilancia de su evolución. Vigilancia estrecha de presión arterial, monitoreo, biometría hemática completa, interrogatorio, exploración física de epigastralgia o hepatalgia, datos de vasoespasmo, náuseas, medición de funcionamiento renal, creatinina sérica, electrolitos séricos, ácido úrico, vigilancia cardiorrespiratoria, datos de edema agudo pulmonar, confirmar o descartar proteinuria mediante la cuantificación de proteínas en orina en 24 horas y o pacientes o cociente proteína urinarias, creatinina urinaria en una muestra aislada si se requiere hacer un diagnóstico de proteinuria significativa inmediato, transaminasas hepáticas, bilirrubinas, deshidrogenasa láctica, tipos de coagulación, INR y fibrinógeno, ultrasonido obstétrico para evaluar crecimiento fetal y líquido amniótico si las condiciones maternas lo permiten. El manejo y vigilancia posterior a estas determinaciones por los diagnósticos establecidos, aunque la deshidrogenasa láctica como marcador de hemólisis no la considera el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, existen reportes y el grupo la considera de severidad relacionada con a síndrome de HEP, igual que las bilirrubinas como consecuencia de hemólisis. La presencia de hipertensión severa, dolor en epigastrio, dolor en hipocondrio derecho, náusea y vómito severo, aun cuando no se demuestre de manera inmediata proteinuria, incrementa la certeza del diagnóstico de preeclampsia y ameritan hospitalización urgente, preferentemente en unidades que cuenten con terapia intensiva. Tratamiento no farmacológico en la preeclampsia. El tratamiento en preeclampsia requiere de la integración de un equipo interdisciplinario en cada unidad hospitalaria que debe incluir las vías de referencia intrahospitalaria o interhospitalaria para iniciar un diagnóstico precoz, el tratamiento de la presión arterial, la profilaxis de eclampsia, la resolución del embarazo y los cuidados en el puerperio. Si la hipertensión ocurre después de la semana 20 del embarazo, se debe investigar signos y síntomas de preeclampsia. La evolución y manejo debe realizarse en el segundo y tercer nivel de atención. Ameritan hospitalización urgente aquella paciente que presente hipertensión severa, dolor en epigastrio, dolor en hipocondrio derecho, náusea y vómito, aun cuando no se demuestre de manera inmediata proteinuria.
No existe evidencia de soporte de la reducción de sal en la dieta ni la restricción calórica como tratamiento para la paciente que curse con preeclampsia. No se recomienda el uso de dieta restringida en calorías libre de sal como parte del tratamiento de la paciente que cursa con preeclampsia. Vigilancia y seguimiento materno y fetal de la paciente con preeclampsia. Al evaluar la salud materna hay que considerar uno o más de los siguientes: hipertensión controlada, proteinuria, presencia de oliguria, valores de enzimas hepáticas, presencia de epigastralgia. En cada visita prenatal debe evaluarse las posibles complicaciones de preeclampsia por medio de la medición de la presión arterial, determinación de proteínas en orina, crecimiento urinario y síntomas maternos de preeclampsia. El inicio temprano de preeclampsia en el embarazo de menos de 32 semanas está asociada a una significativa morbilidad materna en los primeros 14 días del diagnóstico, condicionando el término del embarazo en las primeras 72 horas. El 40-60% de los pacientes que tienen hipertensión por primera vez en el embarazo menor a 32 semanas evolucionan la preeclampsia en un tiempo promedio de 33 días. Se considera control de cifras tensionales como cuando se tiene una presión sistólica menor a 150 y diastólica menor a 100. Se recomienda en pacientes con preeclampsia sin datos de severidad un embarazo menor a 38 semanas. Monitoreo ambulatorio en casa de la tensión arterial al menos una vez al día. Control prenatal en el embarazo de alto riesgo con una vez por semana con toma de tensión arterial, proteinuria, citometría hemática completa, plaquetas, creatinina, ácido úrico, electrolitos séricos, sodio, potasio y cloro, transaminasas, AST, ALT, deshidrogenasa láctica, bilirrubinas, bilirrubina directa, indirecta y total. Vigilancia del peso fetal estimado por ultrasonido cada 2 a 3 semanas para valorar la curva de crecimiento. Solo en caso de restricción del crecimiento intrauterino, realizar perfil biofísico completo y Doppler de la arteria umbilical cerebral media y ductus venoso. En la paciente con preeclampsia se recomienda monitoreo continuo de signos vitales. Al evaluar la salud fetal se debe considerar cardiotocografía, ultrasonido obstétrico en tiempo B, ultrasonido Doppler. En un estudio de cohorte de 554.333 pacientes con preeclampsia en riesgo de muerte fetal, es 3.6 por cada 1.000 nacimientos en pacientes con preeclampsia con una RR de 1.45. La frecuencia, intensidad y modalidad de la evolución fetal depende de las condiciones maternas y fetales de cada paciente con preeclampsia. La cardiotocografía es uno de los, en los casos de pacientes con preeclampsia sin datos de severidad, está indicada 2 veces a la semana o más si se encuentra alguna indicación médica. La cardiotocografía se recomienda antes de una semana en caso de cambios de patrón de movimiento fetal, dolor abdominal. En pacientes con preeclampsia en quienes se recomiende feto con restricción del crecimiento intrauterino deben de monitorizados por ultrasonido Doppler limitándose hasta la semana 36 de la gestación. A través del ultrasonido obstétrico en tiempo B es posible evaluar el crecimiento fetal, cantidad de líquido amniótico y vitalidad fetal. El ultrasonido Doppler reportando a través de flujometría vascular indicará las condiciones fetales y maternas en la microcirculación. Es recomendable en la presencia de preeclampsia evaluar las condiciones fetales con el uso de los siguientes estudios de acuerdo a su disponibilidad: ultrasonido modo B, ultrasonido Doppler color y flujometría. Es recomendable que cada centro hospitalario que proporcione atención médica a pacientes con embarazo y preeclampsia desarrolle sus protocolos de vigilancia fetal. De forma frecuente, cuando se piensa en interrumpir el embarazo, es recomendable tomar en cuenta 3 factores: edad gestacional, salud materna y salud fetal. En el caso de los pacientes con preeclampsia con datos de severidad, las condiciones maternas predominan sobre otros 2 factores. Una revisión sistemática demostró que las personas recién nacidas, hijos de pacientes que cursaron con desórdenes hipertensivos que recibieron inductores de madurez pulmonar, tuvieron significativamente menores riesgos de muerte neonatal, hemorragia cerebrovascular, enterocolitis necrotizante, soporte respiratorio e ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales.
Los corticosteroides antenatales son recomendables en todos los pacientes que presentan preeclampsia y gestación menor a 36 semanas. Un estudio retrospectivo en pacientes que presentaron complicaciones neurológicas y preeclampsia demostró que el accidente vascular cerebral de tipo hemorrágico se asoció a pacientes con presión arterial sistólica mayor a 198, 158 y 133/81 de presión arterial diastólica. En pacientes con preeclampsia sin comorbilidad, la terapia antihipertensiva se recomienda para mantener la presión diastólica entre 105-80 milímetros de mercurio y sistólica entre 155 a 130. En mujeres que presentan condiciones comorbidas, por ejemplo, diabetes tipo 1 y 2, enfermedad renal, etc., la terapia antihipertensiva se recomienda utilizar para mantener la presión sistólica entre 139 y 130 milímetros de mercurio y la presión diastólica entre 89 y 80. La meta terapéutica de la hipertensión consiste en mantener la tensión arterial sistólica entre 155 a 130 milímetros de mercurio y la diastólica entre 105 y 80 milímetros de mercurio. El tratamiento antihipertensivo en mujeres con preeclampsia no modifica la historia natural de la enfermedad, sin embargo, solo disminuye la incidencia de hipertensión severa. Por lo que las pacientes deben ser tratadas individualizando cada caso. Cuando se considere el uso de terapia antihipertensiva oral, los fármacos recomendados, metildopa, labetalol, si se encuentra disponible, hidralazina, antagonistas de calcio, nifedipina, bloqueadores beta, metoprolol y propanolol. La prescripción de antihipertensivos orales será de acuerdo a las características clínicas de los pacientes, contraindicaciones y preferencias del médico, siendo de primera línea el uso de metildopa sola o asociada a otros fármacos. Solo en aquellas unidades médicas que cuenten con labetalol podría recomendarse su prescripción, debido a que también es un fármaco antihipertensivo considerado como de primera línea. La elección del tratamiento antihipertensivo dependerá de la experiencia y de la familiaridad del médico con cada fármaco, considerando aquellos disponibles y que han demostrado utilidad. Cuando se inicie tratamiento antihipertensivo en mujeres con preeclampsia, debe iniciarse un protocolo de vigilancia que incluya mediciones diarias de presión arterial en domicilio y solicitar exámenes de laboratorio cada 10 a 15 días para identificar la progresión de la enfermedad. La decisión de egreso hospitalario y la periodicidad de las consultas prenatales no deben ser mayor a 2 semanas y deberá individualizarse cada caso. El uso de inhibidores de enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina incrementan el riesgo de anormalidades congénitas renales si son administrados durante el embarazo. Los diuréticos diacídicos incrementan el riesgo de toxicidad fetal, nefrotoxicidad y complicaciones neonatales. El prazosin incrementa la frecuencia de óbito. El atenolol puede asociarse a restricción de crecimiento intrauterino, en contraste con otros bloqueadores beta. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores del receptor de angiotensina no son recomendados utilizarlos durante el embarazo. El atenolol, el prazosin y los diuréticos no están recomendados durante el embarazo, ya que incrementan el riesgo de muerte fetal y bajo peso para la edad gestacional. Con datos de severidad. El nacimiento del feto en pacientes con preeclampsia es la única intervención ha resultado ser eficaz para iniciar la resolución de este trastorno hipertensivo. Toda paciente con preeclampsia severa, independientemente de la edad, debe considerarse el nacimiento en breve. Una revisión sistemática de la base de datos Cochrane, que comparó fármacos antihipertensivos alfa agonistas, beta bloqueadores, bloqueadores de canal de calcio y vasodilatadores entre sí y de canales de calcio y contra placebo,
en mujeres con embarazo demostró reducir la mitad del riesgo de desarrollo de hipertensión grave. Número necesario para tratar el daño. La hidralazina es el fármaco más estudiado, sin embargo, los calcio antagonistas han sido asociados con una mayor reducción del riesgo de hipertensión persistente. Existe un consenso general de que la hipertensión severa debe ser tratada en el embarazo para disminuir la morbilidad y la mortalidad materna. La terapia antihipertensiva en las mujeres con hipertensión gestacional reduce aproximadamente un 20% el riesgo de prevenir o retrasar la progresión de la preeclampsia. El tratamiento antihipertensivo durante el embarazo en mujeres con preeclampsia con datos de severidad se recomienda iniciar en todos los casos debido a elevada mortalidad y morbilidad asociados al descontrol severo de la presión arterial. Se recomienda hospitalizar al paciente con embarazo y preeclampsia con datos de severidad e iniciar tratamiento antihipertensivo con nifedipina en cápsulas de acción corta y o hidralazina parenteral intravenosa, labetalol intravenoso en caso de contar con él. La vía de administración de los antihipertensivos y el tipo de fármaco utilizado en la preeclampsia con datos de severidad y la preferencia del uso de uno u otro se recomienda basarse primariamente en la experiencia de su prescripción por el clínico, disponibilidad y costos. La meta terapéutica en la preeclampsia con datos de severidad consiste en mantener la tensión arterial sistólica entre 155 a 130 milímetros de mercurio y la diastólica entre 105 y 80 milímetros de mercurio. Como últimas alternativas en caso de no contar con los fármacos de primera línea intravenosos, hidralazina, nifedipina, labetalol, está indicado el uso de oral de metildopaclonidina o en casos refractarios severos nitroprusiato de sodio ante casos severos con fines de evitar complicaciones. Prevención de eclampsia. En un metaanálisis sobre sulfato de magnesio comparado con benzodiazepinas o fenitoína, se documentó el sulfato mostró ventajas sobre los fármacos alternativos, principalmente en presentar menos residuos de convulsiones. El esquema de SUSPAN, 4 gramos de sulfato de magnesio intravenosos para 30 minutos, seguido de 1 gramo por hora en mujeres con embarazo y preeclampsia con datos de severidad, evita la progresión a eclampsia en 1 de cada 50 pacientes y en mujeres que con preeclampsia sin datos de severidad la previene 1 de cada 100. El sulfato de magnesio está recomendado como primera línea para la prevención de eclampsia en la paciente con preeclampsia con datos de severidad. El esquema recomendado de sulfato de magnesio en preeclampsia severa es el propuesto por el Collaborative Eclampsia Trial, dosis inicial de 4 gramos intravenosos en 5 minutos, seguido de infusión de 1 gramo hora, mantenerse por 24 horas. La recurrencia de convulsiones puede ser tratada con una nueva dosis de 2 a 4 gramos en 5 minutos intravenosos. Toda mujer durante el embarazo en parto, cesárea y posparto con preeclampsia con datos de severidad, se sugiere reciban sulfato de magnesio como profilaxis de eclampsia. No se recomienda diazepam o cóctel lítico como alternativa de sulfato de magnesio. En un metaanálisis donde se incluyeron estudios que compararon sulfato de magnesio con fenitoína, el sulfato de magnesio mostró mayor beneficio en la reducción del riesgo de eclampsia en comparación con la fenitoína. Cuando el sulfato de magnesio no se encuentra disponible, contraindicado o ante la falta de respuesta, se puede considerar como alternativa el uso de fenitoína. Manejo inicial de complicaciones de la preeclampsia, crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva es un grupo heterogéneo de desórdenes hipertensivos caracterizado por hipertensión severa. Se ha aceptado que el incremento de la presión arterial en periodos de tiempo cortos es más importante para el desarrollo de daño a órgano que el valor absoluto de la presión arterial. Una crisis hipertensiva usualmente se desarrolla cuando la presión arterial excede valores de 180 a 120 milímetros de mercurio. Sin embargo, en pacientes sin hipertensión crónica persistente o en mujeres con preeclampsia, la emergencia hipertensiva puede desarrollarse con valores menores de presión arterial. Es aceptado el valor de 160 a 110 milímetros de mercurio. La crisis hipertensiva son divididas en dos categorías:
Urgencia hipertensiva se refiere a una elevación aguda y severa de la presión arterial mayor o igual a 160/10 milímetros de mercurio sin evidencia de daño a órgano blanco. Emergencia hipertensiva es la relación aguda y severa de la presión arterial mayor o igual a 160-110 milímetros de mercurio cuando existe evidencia de la lesión a órgano blanco. La manifestación clínica en la emergencia hipertensiva están directamente relacionadas con la disfunción del órgano afectado. Incluyen las siguientes categorías. Encefalopatía hipertensiva. Se caracteriza por disminución del estado de conciencia, delirio, agitación, estupor, convulsiones o ceguera cortical asociados a evolución de la presión arterial. Los signos neurológicos de focalización son menos comunes y deben descartarse. Ataque isquémico agudo, trombosis venosa o hemorragia cerebral. Angina, isquemia o infarto al miocardio. En pacientes con crisis hipertensivas puede ocurrir un incremento en la poscarga cardíaca e incremento de las demandas miocárdicas de oxígeno provocando isquemia de miocardio. Incremento agudo de la poscarga cardíaca que puede generar insuficiencia cardíaca o edema agudo pulmonar. Disección de aneurisma aórtico, eclampsia. En pacientes que cursan con alteración de la barrera hematoencefálica, por ejemplo, hemorragia cerebral, el fármaco de primera elección es el labetalol y en caso de no contar con él, pueden utilizarse fármacos como nifedipino. La presión arterial debe reducirse si es mayor a 220-120 milímetros de mercurio en fase aguda y cuando existe evidencia de un evento vascular cerebral con intención de mantener la presión de perfusión cerebral y evitar la isquemia cerebral en las áreas que sufrieron alteración de los mecanismos de autorregulación vascular. La meta es reducir la presión arterial media no más de 15%. En un ensayo clínico controlado aleatorizado que comparó el uso de labetalol versus nifedipino para el control de la emergencia hipertensiva durante el embarazo, concluyó que el uso de regímenes de nifedipino oral son iguales de efectivos que el uso de labetalol intravenoso para el control de la emergencia hipertensiva. Una vez establecido el diagnóstico de crisis hipertensiva en el embarazo, puede ser clasificarse en emergencia u urgencia hipertensiva y establecer terapias específicas de acuerdo a las complicaciones orgánicas, iniciar el tratamiento farmacológico inmediato. Se recomienda utilizar regímenes de terapéuticos con hidralazina intravenoso y nifedipina oral para el control de emergencia hipertensiva en el embarazo. El tratamiento inicial de una emergencia hipertensiva debe ser inmediata en una unidad de cuidados intensivos. El retraso en el diagnóstico y tratamiento óptimo, incluyendo la interrupción tardía del embarazo, deriva en un incremento de la frecuencia de complicaciones sistemáticas asociadas a la preeclampsia, morbilidad asociadas, lesión renal aguda, síndrome de HELLP, hemorragia parenquimatosa cerebral, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia cardíaca, edema agudo pulmonar, hemorragia posparto, tromboembolia pulmonar, síndrome de distrés respiratorio del adulto. Eclampsia. La eclampsia es precedida por una serie de signos y síntomas que pueden o no tener hipertensión o proteinuria o edema o una combinación de todos. Las convulsiones en eclampsia son generalmente autolimitadas en 1 a 2 minutos. El manejo inicial consiste en el soporte vital para prevenir daños, manteniendo la oxigenación con la protección de la vía aérea y aplicación de oxígeno por mascarilla. El diagnóstico de eclampsia se asocia generalmente con proteinuria, una cruz entera reactiva. Un estudio de cohortes de 339 pacientes con eclampsia reportó que 48% de los casos se encontraba proteinuria, en 14% se encontraba ausente. La ganancia excesiva de peso por semana durante el tercer trimestre puede representar el primer signo antes del desarrollo de eclampsia, pero el edema puede estar ausente en el 26% de los pacientes con eclampsia. La hipertensión severa puede ocurrir en 20 al 54% de los pacientes, presión arterial de 160-110 milímetros de mercurio y 30 a 60% de los casos con presión arterial de 140-160, 90-110 milímetros de mercurio. Sin embargo, el 16% de los pacientes con eclampsia, la hipertensión está ausente. Es recomendable interrogatorio sobre síntomas clínicos
premonitorios que pueden ayudar a predecir la aparición de eclampsia. Entre ellos se encuentran cefalea occipital o frontal persistente, fosfenos, fotofobia, epigastralgia, dolor en el cuadrante superior derecho o ambos y alteraciones del estado mental. El rol del sulfato de magnesio está claramente establecido en el tratamiento y prevención de las convulsiones y su recurrencia, así como tasas bajas de muerte materna comparado con otros anticonvulsivantes. Los estudios de imagen cerebral están indicados en pacientes con déficit neurológico focal como prolongado, así como pacientes con presentación atípica de eclampsia, antes de los 20 semanas o la que se presenta 48 horas después del nacimiento, o eclampsia refractaria al tratamiento con sulfato de magnesio. La recurrencia de convulsiones puede ser tratada con bolos de sulfato de magnesio. Si no se responden a sulfato de magnesio, pueden ser tratados con benzodiazepinas, diazepam o fenitoína. En el caso del paciente con embarazo y eclampsia que presente contraindicaciones para el uso de sulfato de magnesio, se recomienda considerar el uso de fenitoína. El manejo de eclampsia es una emergencia obstétrica que necesita manejo médico inmediato de un equipo multidisciplinario que incluye servicios de ginecobstetricia, anestesiología, terapia intensiva y enfermería. Se recomienda el uso de sulfato de magnesio como parte del tratamiento inicial del paciente con eclampsia. El tratamiento con sulfato de magnesio en la paciente eclampsia deberá ser continuado por lo menos 24 horas después de la última convulsión. La bradicardia fetal es común durante la convulsión en eclampsia, seguido de una taquicardia reactiva. El riesgo de desprendimiento placentario posterior a la eclampsia es de 7 a 10%. Se recomienda vigilar la frecuencia cardíaca fetal con cardiotocografía, así como presencia de actividad uterina y sangrado transvaginal en pacientes que cursan con eclampsia. Síndrome de HELP. El manejo expectante en la paciente con síndrome de HELP tiene un riesgo incrementado de muerte materna en un 6.3%. Una revisión sistemática Cochrane que comparó el efecto de tratar a las mujeres con síndrome de HELP utilizando dexametasona, betametasona o prednisolona demuestra que no existe un efecto claro en la salud de las mujeres embarazadas tratadas con esta terapia, en los que se incluyeron eclampsia, muerte materna, morbilidad materna extrema, hematoma o ruptura hepática, edema pulmonar, insuficiencia renal aguda. El único efecto claro encontrado con este tratamiento es el aumento del recuento plaquetario. El uso de corticosteroides como tratamiento específico para tratar el síndrome de HELP no está recomendado. En estudios se ha propuesto el protocolo Mississippi en el manejo del síndrome de HELP, el cual posee 3 componentes: inicio de sulfato de magnesio, terapia de corticosteroides, control de la presión arterial sistólica con antihipertensivos. La plasmaféresis no se recomienda en los primeros 4 días posparto como parte del tratamiento en el síndrome de HELP debido al riesgo de púrpura trombocitopénica trombótica. El uso de corticosteroides no es recomendado en forma rutinaria y su utilización puede considerarse en aquellas situaciones clínicas que sea válido. La única resolución del síndrome de HELP es la interrupción del embarazo. La paciente embarazada y síndrome de HELP con feto viable es recomendable la terminación del embarazo una vez logrado la estabilización materna. Los pacientes con gestación menores a 34 semanas clínicamente estables podrían establecer la resolución del embarazo entre 24 y 48 horas. A fin de recibir el beneficio de madurez pulmonar fetal. En pacientes con síndrome de HELP y gestación menor a 34 semanas se recomienda la aplicación de inductores de la madurez pulmonar. Los esquemas recomendados son betametasona 12 miligramos intramuscular cada 24 horas 2 dosis o dexametasona 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. Se recomienda aplicar las indicaciones de transfusión plaquetaria relacionadas a las vías de síndrome de HELP, embarazo en pacientes de síndrome de HELP y resolución del embarazo. La interrupción del embarazo es el tratamiento definitivo de la preeclampsia.
lo cual depende de las condiciones maternas y la edad gestacional. El manejo conservador en la mujer con preeclampsia sin datos de severidad y con gestación entre 24 o 33.6 semanas puede ser considerado siempre cuando se encuentre con servicios de cuidados intensivos neonatales. Si las condiciones materno-fetales lo permiten, se podría considerar esperar para inducción de madurez pulmonar fetal un periodo de 24 o 48 horas después de la última dosis de corticosteroide. Se sugiere trasladar a tercer nivel de atención que cuente con unidad de cuidados intensivos neonatales a pacientes con preeclampsia y embarazo entre las 24 y 31 semanas de gestación. Paciente con preeclampsia y embarazo entre las 32 y 36.6 semanas, en quienes la resolución del embarazo sea retrasada por 24 o 48 horas para administrar esquema de inductores de la madurez. Pacientes con embarazo mayor a 37 semanas se recomienda inmediata determinación del embarazo y, de acuerdo a las condiciones obstétricas, valorar la vía de resolución. Del 25-41% de las mujeres que tienen un manejo expectante de preeclampsia presentaron complicaciones severas como síndrome de HELLP. DPPNI, edema pulmonar, eclampsia en menos de 12 días, además de la cantidad de embarazos, constituye riesgo de muerte fetal a pesar de la adecuada monitorización. En un estudio transversal, 491 pacientes con preeclampsia en embarazos entre 24 y 34 semanas, se concluyó que la tasa de éxito de inducción de embarazos 24 a 28 semanas fue de 6.7%, las de 28 a 32 semanas la tasa de éxito fue de 47.5% y de 32 a 34 semanas fue de 68.8%. Manejo anestésico. Se recomienda informar al servicio de anestesia cuando el paciente curse con preeclampsia previa. Programación de la resolución de la gestación para otorgar valoración preoperatoria. La valoración preanestésica debe ir dirigida a conocer alteración de la coagulación, vía aérea, complicaciones anestésicas previas, grado de hipertensión, nivel de conciencia, fármacos utilizados. El conocimiento de estos permitirá un manejo más efectivo de las complicaciones. El recuento plaquetario se debe realizar a todas las mujeres con preeclampsia al momento de su admisión. Los exámenes de funcionamiento plaquetario tienen tiempo de sangrado a analizador de función plaquetaria o tromboelastografía. En pacientes con recuento plaquetario normales no se recomienda, ya que no existe evidencia de que un resultado normal aumente el riesgo de sangrado posterior a la anestesia neuroaxial. La anestesia regional y analgesia regional son apropiadas en mujeres con recuento plaquetario de mayor a 7500 células sobre milímetro cúbico, a menos que exista una coagulopatía, disminución de la concentración plaquetaria o coadministración de un agente antiplaquetario, como ejemplo ácido acetilsalicílico o anticoagulante de heparina. En ausencia de contraindicación de los siguientes métodos anestésicos son aceptables en mujeres embarazadas y preeclampsia: anestesia espinal, anestesia epidural, anestesia combinada espinal y epidural, anestesia general. La anestesia regional es una opción apropiada para las mujeres que toman dosis bajas de ácido acetilsalicílico en ausencia de coagulopatía y en presencia de recuento adecuado de plaquetas. El bloqueo neuroaxial se puede aplicar después de 10 a 12 horas de la última dosis profiláctica de heparina de bajo peso molecular. El uso de opioides intravenosos se recomienda como una alternativa cuando hay una contraindicación para anestesia y analgesia regional. La inserción temprana de un catéter epidural en ausencia de contraindicaciones se recomienda para el control de dolor de la presencia en la paciente en el trabajo de parto y preeclampsia. Manejo de líquidos. El uso de líquidos intravenosos para incrementar el volumen plasmático o como manejo de la oliguria en pacientes con preeclampsia con datos de severidad y función renal conservada con creatinina sérica estable no es recomendado. En el caso de oliguria persistente, ni la dopamina ni la furosemida no deben ser utilizados. La monitorización hemodinámica del volumen sanguíneo intravascular debe ser vigilado a través de medidas obtenidas por presión venosa central y presión capilar en cuña pulmonar.
Hay una gran familiaridad de utilizar 500 cc de infusión cristaloide como tratamiento inicial de la preeclampsia para romperle el vasoespasmo. Sin embargo, su utilidad real se debe únicamente para tolerar los efectos secundarios del tratamiento antihipertensivo. La administración de líquidos intravenosos puede ser como terapia de mantenimiento para el reemplazo del volumen intravascular perdido. La terapia de mantenimiento es comúnmente iniciada lentamente a las primeras 24 horas y debe ser calculada junto con el volumen urinario combinado con las pérdidas insensibles. Vigilancia del paciente con preeclampsia en el puerperio. El monitoreo de la presión arterial en el puerperio de pacientes que cursaron con preeclampsia sin datos de severidad se realiza a intervalos de 4 a 6 horas con mantenimiento de la presión arterial menor a 140/90 milímetros de mercurio, así como un conteo inicial de cuenta plaquetaria, transaminasas y creatinina. En pacientes que cursaron con preeclampsia con datos de severidad, además de los anterior, debe mantenerse la terapia con sulfato de magnesio en las primeras 24 horas como prevención de eclampsia con mantenimiento de la presión arterial menor a 160/100. En orden de utilización con betabloqueadores, bloqueadores de canales de calcio y los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina pueden ser utilizados de manera escalonada para el control de la presión arterial, los cuales son permitidos en la lactancia. El control de dolor en el puerperio puede ser manejado con analgésicos simples como un paracetamol. Los analgésicos no esteroideos pueden ser utilizados, sin embargo, existen estudios que muestran un incremento en la presión arterial en mujeres con puerperio. En casos de pacientes con daño renal o coagulopatía, el uso de analgésicos no esteroideos está contraindicado. En un estudio prospectivo aleatorizado, doble ciego con 60 pacientes con preeclampsia severa que comparó oxitocina contra la carbetocina en el control de la hemorragia obstétrica, demostró que la carbetocina no produce cambios hemodinámicos ni requiere volúmenes intravenosos altos para su administración. En la vigilancia del puerperio se recomienda lo siguiente: monitoreo de la presión arterial, revaloración del uso de antihipertensivos, solicitar exámenes de control, cuenta de plaqueta, transaminasas, creatinina, hidratación, control de dolor, uso de carbetocina u oxitocina en pacientes que cursaron con hemorragia obstétrica. El uso de carbetocina puede ser considerado como una opción si se cuenta con el recurso en el manejo del tercer estadio de trabajo de parto y en pacientes con hemorragia obstétrica que cursaron con preeclampsia. Existe una alta prevalencia en las complicaciones cardiovasculares en mujeres afectadas por preeclampsia, presentándose en un 6% y si se asocia con síndrome de HELLP aumenta al 12%. En muchos casos la hipertensión y la proteinuria se resuelven en 6 semanas posparto. Se recomienda a la paciente con curso con preeclampsia con datos de severidad citar 2 semanas posteriores al egreso hospitalario indicado a su egreso monitorización de la presión arterial en casa. Es recomendable 6 semanas posteriores a la resolución del embarazo verificar las cifras tensionales de la consulta y la presencia de proteínas en orina. En un estudio de cohorte, 1.132.064 pacientes que cursaron con preeclampsia demostró un riesgo significativo mayor para presentar eventos adversos cardiovasculares con tasa de morbilidad de 16,40 por cada 100.000 pacientes al año. El antecedente de preeclampsia aumenta 13 veces más la incidencia de infarto al miocardio, 8 veces más la incidencia de falla cardíaca y 14 veces más la incidencia de enfermedad vascular cerebral. Se recomienda brindar la información a la paciente sobre el control de los factores de riesgo cardiovasculares como actividad física, la nutrición adecuada y el control del peso, y debe realizarse seguimiento anual para hipertensión arterial, dislipidemia y diabetes. Si después de 12 semanas de seguimiento la paciente continúa hipertensa o aún requiere de tratamiento antihipertensivo, debe ser catalogada como hipertensa crónica y tratada como tal. Hipertensión posparto. La hipertensión posparto corresponde a la presencia de cifras tensionales sistólicas superiores a 140 o diastólicas mayores a 90 milímetros de mercurio medidas en 2 ocasiones
con una diferencia de 4 horas, las cuales aparecen o se sostienen en el puerperio hasta las 12 semanas posteriores al parto. La evolución de la presión posparto es más frecuente durante los primeros 3 a 6 días posparto, cuando la mayoría de las pacientes han sido dadas de alta. La incidencia global de la hipertensión posparto es difícil de establecer, aunque se han reportado valores que oscilan entre 3 y 26%. Sus principales factores de riesgo son los mismos relacionados con el desarrollo de los trastornos hipertensivos del embarazo. Un aumento significativo de la presión arterial puede ser peligroso, por ejemplo, provocar un accidente cerebrovascular. Sin embargo, hay poca información acerca de cómo prevenir o tratar esta patología. La mayoría de los casos se desarrollan dentro de las 48 horas siguientes al parto. A veces se desarrolla hasta 4 o 6 semanas después del nacimiento, preeclampsia posparto tardía. Una vez la paciente es dada de alta, se debe medir la presión arterial en días alternos durante las primeras 2 semanas y remitir la revisión médica si se obtienen 2 mediciones superiores a 150 a 100 milímetros de mercurio con más de 20 minutos de diferencia. Se recomienda la medición de la presión arterial alrededor del 5.º día posparto. Para identificar mujeres con presentación tardía de preeclampsia será necesario hospitalizar si las pacientes informan síntomas de preeclampsia o si la presión arterial es mayor a 160 sobre 100 milímetros de mercurio. La preeclampsia posparto requiere tratamiento inmediato. Si no se trata, puede provocar convulsiones y otras complicaciones graves. La mayoría de las mujeres que hayan iniciado trastorno hipertensivo en el puerperio requerirán tratamiento durante al menos 2 semanas y algunas mujeres, especialmente aquellas con inicio temprano de enfermedades graves, pueden tener que continuar por 6 semanas. Se sugiere reconocer como criterios para el manejo farmacológico de la hipertensión posparto cifras de hipertensión posparto severa, cifras de hipertensión no severa con criterios de severidad, hipertensión gestacional con cifras de presión arterial diastólica mayores o iguales a 100 milímetros de mercurio 3 días después del parto y con compromiso de órgano blanco, mujeres con hipertensión crónica preexistente. La preeclampsia severa de aparición temprana tiene una tasa de recurrencia hasta del 40%. Cuando ésta se presenta más cerca del parto, tiene un riesgo de recurrencia menor, cerca del 10%. A toda mujer con diagnóstico de preeclampsia se les deberá medir la presión arterial y medir un análisis de orina para valorar la proteinuria a las 6 semanas. El tratamiento antihipertensivo debe ser reducido cuando la presión arterial alcance valores entre 130, 140, 80, 90 de las 2 semanas de tratamiento. Relación del análisis de orina por tierra reactiva y excreción de proteínas. Trazas entre 15 a 30 miligramos sobre decilitro. Una cruz
entre 30 a 100 miligramos sobre decilitro. 2 cruces entre 100 y 300 miligramos sobre decilitro. 3 cruces entre 300 a 1000 miligramos sobre decilitro. 4 cruces mayor a 1000 miligramos sobre decilitro. Factores de riesgo asociados al desarrollo de preeclampsia. Nulliparidad de edad mayor o igual a 40 años primípara. Edad mayor o igual a 40 años multípara. Historia familiar de preeclampsia madre hermana. Antecedentes de preeclampsia en embarazo previo menor a 34 semanas. Embarazo múltiple. Periodo intergenésico mayor a 10 años. Primipaternidad. Índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos sobre metro cuadrado. Enfermedad preexistente como diabetes, nefropatías, hipertensión, enfermedad autoinmune, lupus eritematoso sistémico, síndrome de anticuerpos antifosfolípido, historia familiar o inicio temprano de enfermedad cardiovascular, diabetes pregestacional, presión arterial sistólica mayor a 130 antes de las 20 semanas, presión arterial sistólica mayor a 80 antes de las 20 semanas. Diastólica. Diagnóstico de preeclampsia, hipertensión arterial, presión arterial sistólica mayor a 140-190 en presión diastólica. Asociado a proteinuria mayor o igual a 300 miligramos de proteína en la orina 24 horas o presencia de una cruz en tierra reactiva en una muestra de toma de al azar o relación proteína-creatinina mayor a 0.3. En ausencia de proteinuria, presencia de condiciones adversas. Trombocitopenia, 100.000 plaquetas microlito. Creatinina mayor a 1.1 miligramos de decilitro en ausencia de enfermedad renal, alteraciones hepáticas a doble de la concentración normal, edema agudo pulmonar. Diagnóstico de preeclampsia con datos de severidad. Sistema nervioso central mayor a 160 de presión sistólica, 110 de diastólica en 2 ocasiones con al menos 15 minutos de diferencia en el mismo brazo con la paciente reposo y sin uso de antihipertensivos previos, eclampsia, síndrome de leucoencefalopatía posterior reversibles, ceguera cortical, desprendimiento de retina, Glasgow menor a 3, accidente vascular cerebral, ataque isquémico transitorio y déficit neurológico reversible menor a 48 horas. Cardiorrespiratorio, hipertensión severa no controlada utilizando 3 agentes antihipertensivos, saturación de oxígeno menor a 90%, necesidad de oxígeno suplementario para mantener mayor a 50% por una hora de intubación, edema agudo pulmonar, soporte inotrópico positivo, isquemia miocárdica o infarto. Hematológico, control plaquetario menor a 50.000, necesidad de transfusión de cualquier producto sanguíneo. Renal, lesión renal agudo, creatinina 1.1 miligramos de decilitro al doble de la concentración sérica de creatinina. Indicación de diálisis. Hepático, disfunción hepática, INR mayor a 2, ausencia de coagulación vascular sistémica, elevación de la deshidrogenasa láctica mayor a 600 unidades internacionales mililitros. Hematoma hepático, ruptura, unidad fetoplacentaria, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, onda A, reversa, ductus venoso, muerte fetal. Abordaje diagnóstico de la paciente con preeclampsia, datos clínicos, datos bioquímicos. Vigilancia y monitoreo estrecho de la presión arterial, datos de vasospasmo, oximetría de pulso menor a 97%, interrogatorio y la exploración física de epigastralgia, hepatalgia, datos de vasospasmo y náusea, vigilancia cardiorrespiratoria, datos de agudo pulmonar. Bioquímicos, biometría hemática completa, medición de funcionamiento renal, creatinina sérica, electrolitos séricos y ácido úrico, confirmar o descartar proteinuria mediante cuantificación de proteína en la orina de 24 horas y cociente proteínas urinas, creatinina urinar en una muestra aislada si se requiere hacer un diagnóstico de proteinuria significativa inmediata, transaminasas hepáticas y bilirrubinas, deshidrogenasa láctica, tiempos de coagulación INR y fibrinógeno, prueba de condición fetal sin estrés, ultrasonido obstétrico para evaluar crecimiento fetal y líquido amniótico si las condiciones maternas lo permiten. Fármacos antihipertensivos utilizados en la preeclampsia. Alfa-metildopa 250 a 500 miligramos vía oral cada 8 horas. Dosis máxima 2 gramos al día. Comentarios: no hay evidencia suficiente que soporte el aumento de las dosis máximas. FDA C. Todos estos son C. Labetalol de 100 a 400 miligramos vía oral. Nifedipino 20 a 60 miligramos vía oral. Liberación prolongada cada 24 horas. Metoprolol de 100 a 200 miligramos vía oral cada 8 a 12 horas. Hidralazina de 25 a 50 miligramos vía oral cada 6 horas. Efecto adverso: náusea, vómitos, síndrome de lupus-like.
Fármacos antidepresivos intravenosos utilizados en la crisis hipertensiva en la preeclampsia severa mayor a 160-110 milímetros de mercurio. Labetalol, primera línea, 20 miligramos en bolo hasta 40 miligramos cada 10 a 15 minutos o en infusión de 1 a 2 miligramos por minuto, dosis máxima 220 miligramos. Efectos adversos: náusea, vómito, bradicardia neonatal. Nifedipino, primera línea, 10 miligramos vía oral cada 10 a 15 minutos, dosis máxima 50 miligramos. Efectos adversos: uteroinhibición, hipotensión, taquicardia y cefalea. Hidralazina, segunda línea, 5 a 10 miligramos en bolos o infusión de 0.5 a 10 miligramos por hora, dosis máxima de 3 miligramos. Cefalea, taquicardia, náusea, vómito, hipotensión. Tratamiento con sulfato de magnesio recomendado para el manejo de eclampsia. Crisis, dosis. Crisis: 4 a 6 gramos intravenoso en 5 minutos diluido en 100 mililitros de solución fisiológica a pasar en 5 minutos, manteniendo 1 gramo intravenoso por hora. Diluir 900 mililitros de solución fisiológica con 10 gramos de sulfato de magnesio a pesar de 100 mililitros por hora por 24 horas. Recurrencia: 2 a 4 gramos a pasar en 10 minutos diluido en 100 mililitros de solución fisiológica. Monitoreo para la evidencia de toxicidad: reflejo rotuliano, frecuencia respiratoria mayor a 16 respiraciones por minuto y letargia. Niveles de magnesio objetivo: niveles de 5 a 7.